Imagina morir después de haber hablado con Dios cara a cara y que el propio Dios sea quien se encargue de tu entierro, sin funeral público, sin tumba marcada, sin reliquias, sin peregrinaciones, sin un lugar donde llorar. El hombre que abrió el mar en dos, que desafió al faraón, que recibió la ley en el Sinaí, desaparece físicamente de la historia como si el cielo hubiera decidido borrar cualquier rastro. Siglos más tarde, un versículo en el Nuevo Testamento revela algo perturbador. Hubo una disputa espiritual por su cuerpo, no una discusión simbólica, una confrontación entre el arcángel Miguel y el diablo por el cadáver de Moisés. La pregunta no es solo por qué Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué tenía su cuerpo que provocó una batalla invisible? Deuteronomio 34 narra el momento final. Moisés sube al monte Nebo Han, desde allí contempla la tierra que durante 40 años prometió al pueblo Han la ve. La entiende, pero no entra. Y el Señor lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab. Nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. No fueron sus hijos espirituales, no fueron los ancianos de Israel, no fue Josué, fue Dios mismo quien lo enterró. Y el lugar fue ocultado deliberadamente. Hasta hoy hay en eso. Es extraordinario. La Biblia registra entierros realizados por familiares, por discípulos, por reyes, pero aquí no hay testigos humanos, no hay monumento, no hay memoria física, hay silencio. Y cuando la Escritura guarda silencio en algo tan específico, ese silencio comunica intención. Moisés no era solo un líder político, era el mediador del pacto. El hombre que subió al Sinaí y descendió con la ley era la figura central en la identidad espiritual de Israel. Durante 4 décadas, el pueblo dependió de su voz. Cuando había crisis, él intercedía. Cuando había pecado, él rogaba por misericordia. Cuando había guerra, él levantaba las manos. Su muerte no era simplemente la muerte de un hombre, era el cierre de una era. Pero si todo terminara ahí, el misterio ya sería suficiente. Sin embargo, siglos después, en la carta de Judas, aparece un detalle que cambia completamente la perspectiva, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra el Signo Q-Dillo. El Señor te reprenda. ¿Por qué el diablo querría el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Miguel tendría que intervenir? ¿Desde cuándo los cadáveres son objeto de disputa espiritual? La Biblia no explica el trasfondo de esa confrontación. Solo menciona el hecho, y ese hecho implica que el cuerpo de Moisés tenía relevancia más allá de lo biológico. No era un simple cadáver, era símbolo, era autoridad, era representación. Considera esto. Israel acababa de salir de Egipto, una cultura obsesionada con la preservación de los cuerpos, las momias, los rituales funerarios, la eternización física del líder eran centrales en la mentalidad egipcia. Si el pueblo hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés, ¿qué habría impedido que lo convirtieran en objeto de veneración? Ya habían construido un becerro de oro mientras Moisés estaba vivo. ¿Qué habrían hecho con su tumba? La historia bíblica muestra que la idolatría no necesita mucho para activarse. Siglos después, el rey Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce que el propio Moisés había hecho porque el pueblo comenzó a rendirle culto. Si un objeto terminó siendo idolatrado, imagina el impacto de una tumba, identificada del Mayo Ere, profeta de Israel. Pero la disputa mencionada por Judas sugiere algo más profundo que simple prevención de idolatría.
¿Sugiere conflicto legal o estratégico? En el libro de Job, Satanás aparece como acusador. En Zacarías 3, acusa al sumo sacerdote Josué An. Es posible que reclamara el cuerpo de Moisés basándose en su pecado pasado, recordando que Moisés mató a un egipcio y que golpeó la roca cuando Dios le había ordenado hablarle. Podría haber argumentado que no merecía honor especial. Pero incluso si esa hipótesis tiene peso, no explica completamente la intensidad de la escena. Ahora conecta esto con otro episodio. En el Evangelio según Mateo capítulo 17, Jesús sube a un monte y se transfigura delante de 3 discípulos. Y allí aparecen 2 figuras conversando con él, a Moisés y Elías. Elías nunca murió. Fue llevado al cielo, pero Moisés sí murió. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo aparece Moisés? ¿Es una visión simbólica? ¿Es una manifestación glorificada? ¿Fue su cuerpo preservado para un propósito específico? La tradición judía antigua, en textos como la llamada Asunción de Moisés, menciona elementos relacionados con esta disputa angelical. Aunque no son escritura, muestran que los judíos del primer siglo ya entendían que la muerte de Moisés no fue un evento ordinario. Había conciencia de que algo extraordinario ocurrió. Si observamos el patrón bíblico, notamos que ciertos cuerpos tienen destinos únicos. Enoc no vio muerte. Elías fue arrebatado. Jesús resucitó y su tumba quedó vacía. Moisés es el único caso donde Dios mismo realiza el entierro y luego oculta el lugar. Es una acción deliberada, estratégica, y aquí aparece una dimensión simbólica poderosa. Moisés representa la ley el guía al pueblo hasta el límite de la tierra prometida. Por no entre, quien introduce al pueblo es Josué en hebreo. El nombre Josué es Yehoshua, el mismo nombre que en griego se traduce como Jesús a la ley conduce, pero no introduce en la promesa final. Si la tumba de Moisés se hubiera convertido en centro de peregrinación, el símbolo podría haberse distorsionado a la ley como destino final en lugar de preparación para algo mayor. Al ocultar el cuerpo, Dios protege la narrativa redentora. Moisés señala hacia adelante. No es el fin, es el puente. Ahora, imagina el escenario moderno. Supón que mañana arqueólogos anuncian haber encontrado restos auténticos de Moisés, con evidencia histórica convincente. El impacto sería global: disputas religiosas, manipulación política en turismo masivo, conflictos territoriales. La figura de Moisés sería utilizada como símbolo ideológico. El silencio milenario se rompería con consecuencias imprevisibles. Tal vez el ocultamiento fue misericordia preventiva, tal vez fue protección contra la instrumentalización religiosa, tal vez fue una decisión para que la fe no dependiera de huesos, sino de revelación. Existe también otra posibilidad que inquieta a muchos intérpretes: la dimensión escatológica. En Apocalipsis 11 aparecen 2 testigos que realizan señales similares a las de Moisés y Elías al cerrar el cielo para que no llueva, convertir el agua en sangre, herir la tierra con plagas. Por eso, algunos cristianos a lo largo de la historia han especulado que esos 2 testigos podrían ser Moisés y Elías. Si esa interpretación fuera correcta, la preservación del cuerpo tendría implicaciones futuras aún no manifestadas. Nada de esto es afirmado explícitamente, pero la convergencia de elementos: entierro divino, tumba desconocida, disputa angelical, aparición en la transfiguración, paralelismo apocalíptico,
crea un patrón demasiado consistente para ignorarlo. Sin embargo, hay una dimensión aún más humana en todo esto. Israel estaba emocionalmente ligado a Moisés. Durante 40 años fue su líder absoluto. Su voz era dirección. Su presencia era estabilidad. Si hubieran tenido un lugar físico donde ir constantemente a llorar, podrían haber quedado atrapados en el pasado. Dios estaba preparando una nueva etapa bajo Josué. El pueblo necesitaba eliminar el punto físico de apego. Obligó a la nación a moverse hacia adelante. A veces Dios remueve el monumento para que la promesa continúe. Y el texto dice algo impresionante. Nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura Amhan. Pasado milenios, imperios han caído, excavaciones han sido realizadas, teorías han surgido, pero el secreto permanece intacto. Ese versículo sigue cumpliéndose literalmente. El misterio del cuerpo de Moisés no es un detalle menor, es una ventana a cómo Dios maneja el poder, la memoria, la idolatría y el propósito futuro. Es un recordatorio de que no todo lo sagrado necesita ser visible, que no todo líder necesita un monumento, que a veces el mayor acto divino es ocultar en lugar de revelar. La ironía final es profunda. Moisés pidió entrar en la tierra prometida y no pudo, pero en la transfiguración aparece en la tierra junto al Mesías, hablando precisamente sobre el cumplimiento definitivo del plan de Dios. El hombre que murió viendo de lejos la promesa termina participando en la revelación del cumplimiento mayor. Entonces la pregunta vuelve a surgir más intensa que al principio. ¿Fue el ocultamiento del cuerpo de Moisés un acto de protección contra la idolatría, una estrategia legal en el mundo espiritual, una preservación para un propósito futuro o una lección eterna sobre dónde debe estar realmente el centro de la fe? Tal vez la respuesta no esté en encontrar la tumba, tal vez esté en comprender por qué nunca fue destinada a ser encontrada. Si el cuerpo de Moisés fue ocultado por una razón estratégica, la pregunta cambia de dirección. Ya no es que ocurrió en el valle de Moab, sino que habría ocurrido si el cuerpo no hubiese sido ocultado. La historia bíblica demuestra que el ser humano tiene una tendencia constante a transformar lo extraordinario en objeto de control. Lo que comienza como memoria termina como reliquia. Lo que comienza como símbolo termina como sustituto de Dios. Observa el patrón. En el desierto, el pueblo vio milagros diarios en maná cayendo del cielo, agua brotando de la roca, una columna de fuego guiando de noche. Sin embargo, aún con esas manifestaciones visibles, fabricaron un becerro de oro. Necesitaban algo tangible que pudieran señalar, tocar, dominar. No era falta de evidencia, era necesidad de control. Si eso ocurrió mientras Moisés estaba vivo, ¿qué habría ocurrido con su tumba después de muerto? La idolatría no comienza con rebeldía abierta, comienza con nostalgia, con gratitud mal dirigida, con la idea de preservar el pasado, un monumento aquí, una conmemoración allá, y lentamente el recuerdo se convierte en centro de devoción. El corazón humano tiende a fijarse en lo visible, y Dios, al ocultar el cuerpo, corta de raíz la posibilidad de que la fe de Israel quede anclada a un sepulcro. Pero hay una dimensión todavía más profunda. En la mentalidad antigua, el cuerpo representaba identidad y autoridad. Los restos físicos de un líder podían convertirse en símbolo político. Controlar el cuerpo era, en cierto sentido, controlar la narrativa. Si el diablo disputó el cuerpo de Moisés,
Quizás la disputa no era por carne y huesos, sino por influencia histórica. Satanás, según la Escritura, opera mediante distorsión. No crea desde cero, pervierte lo que ya existe. Moisés fue el legislador, el mediador del pacto. Si su cuerpo hubiera sido utilizado como punto de veneración, la ley podría haber sido congelada como destino final, impidiendo que el pueblo comprendiera su carácter provisional. La ley fue dada como guía, como preparación, como sombra de algo mayor. Transformarla en ídolo habría sido detener la historia de redención en el Sinaí, y aquí aparece un detalle simbólico fascinante. Moisés muere en el monte Nebo mirando la tierra prometida desde lejos. El texto dice que Dios le mostró toda la tierra. Es como si le concediera la visión completa, pero no la posesión. La escena es profundamente teológica. La ley puede señalar la promesa, pero no puede introducir en ella. Quien introduce al pueblo es Josué, y el paralelismo con el nombre Jesús no es coincidencia superficial, es estructura narrativa divina. La ley conduce hasta el límite. La gracia introduce en el cumplimiento. Si la tumba de Moisés se hubiera convertido en centro espiritual, el símbolo habría sido invertido. El pueblo podría haber regresado constantemente al lugar donde terminó la ley, en lugar de avanzar hacia la tierra donde comenzaba una nueva etapa. El ocultamiento protege la transición, pero el misterio no termina allí. Regresemos a la escena mencionada en la carta de Judas. Miguel no acusa al diablo directamente. Dice: "En el Señor te reprenda". Esa frase aparece también en Zacarías 3, cuando el sumo sacerdote Josué está siendo acusado. En ambos casos hay una escena judicial en el ámbito espiritual. Esto sugiere que la disputa no fue física, sino legal. El enemigo reclamando derecho, el arcángel defendiendo jurisdicción divina. Si Moisés representaba la ley, y la ley establece que el pecado trae muerte, el diablo podría haber argumentado que Moisés, al haber fallado en Meribá cuando golpeó la roca, estaba bajo sentencia legítima. Sin embargo, la intervención divina muestra que la gracia opera incluso donde la ley señala culpa. La historia de Moisés termina no con condenación pública, sino con entierro divino. Eso es impactante. El hombre que habló con Dios cara a cara no termina bajo humillación, sino bajo protección directa del Creador. El mismo Dios que le negó la entrada a la tierra, le concede un honor que ningún otro líder recibió, ser enterrado por su propia mano. Disciplina y dignidad coexistiendo en un mismo acto. Y entonces aparece la transfiguración. Jesús en el monte, resplandeciente, conversando con Moisés y Elías sobre el éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. La palabra que utiliza el texto griego es precisamente éxodo. El nuevo éxodo no sería desde Egipto hacia Canaán, sino desde la muerte hacia la vida eterna. Moisés, que lideró el primer éxodo, aparece dialogando sobre el cumplimiento definitivo. Es como si su historia no hubiera terminado en Moab, sino que hubiera quedado en suspenso hasta ese momento de revelación. Eso abre otra posibilidad inquietante. El cuerpo de Moisés pudo haber sido preservado no para veneración, sino para participación futura en el plan divino, no necesariamente en términos de resurrección anticipada, sino como señal de que la muerte no fue el punto final. La Biblia no lo afirma explícitamente, pero la coherencia simbólica es poderosa. Además, considera el impacto psicológico en Israel. La generación que entraría en Canaán
necesitaba aprender a vivir sin Moisés. Dependieron de él durante 40 años. Su ausencia física obligó al pueblo a depender directamente de la presencia de Dios y del liderazgo designado. Si el cuerpo hubiera estado accesible, el riesgo era crear un santuario de memoria, donde la nación quedara atrapada en el pasado. Dios no permitió que el duelo se convirtiera en destino. A veces la mayor misericordia es impedir que construyamos altares a lo que ya cumplió su propósito. Y el silencio continúa hasta hoy. No hay reliquias auténticas, no hay osarios confirmados, no hay tradición sólida que identifique un lugar específico. El secreto se mantiene. Eso es extraordinario. Si consideramos la intensidad arqueológica aplicada en Medio Oriente durante los últimos 2 siglos, el texto bíblico sigue siendo literalmente verdadero. A nadie conoce el lugar. Eso nos lleva a una reflexión final más profunda. El centro de la fe bíblica nunca fue un sepulcro cerrado, sino una promesa abierta. Moisés señaló hacia adelante. Su ausencia física obliga a mirar hacia el cumplimiento mayor. Si la historia hubiera terminado con un mausoleo venerado, el enfoque habría sido horizontal. Pero al no existir ese punto fijo, la mirada se eleva. El misterio del cuerpo de Moisés es, en el fondo, una lección sobre el peligro de confundir instrumento con propósito. Moisés fue instrumento extraordinario, sí, irrepetible en su intimidad con Dios, según el propio texto, pero instrumento. El propósito era más grande que Elán, y tal vez por eso el cuerpo fue escondido, para que nadie confundiera al mediador con la fuente, para que nadie transformara la ley en salvación final, para que nadie redujera la fe a un lugar geográfico, para que la historia avanzara. Entonces, la pregunta permanece abierta. Más penetrante que al principio, si mañana apareciera una tumba auténtica de Moisés, ¿fortalecería la fe o la desviaría? ¿Uniría o dividiría? ¿Se convertiría en evidencia histórica o en objeto de idolatría moderna? Quizás el hecho de que el cuerpo permanezca oculto no sea una carencia de información, sino una declaración teológica permanente. Hay misterios que existen no para ser resueltos, sino para recordarnos que el centro nunca fue el hombre que abrió el mar, sino el Dios que lo abrió.